consumidores. Muchas gracias por continuar con más de Acción 10 de la mañana. Ahora vamos a hablar de un tema también muy importante y es el incremento de precios del aceite para cocinar. Yo sé que muchas familias se están viendo afectadas económicamente por las variaciones de precios. Ya son 2 semanas que aumenta 10 córdobas. Se está cotizando en el mercado local a 85, incluso a 90 córdobas. Y para hablar sobre este tema ya se encuentra con nosotros acá en estudio Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Buenos días. Muchas gracias, Jimmy, y también por hablar con la gente aquí de Canal 10. Mira, no me de todos los incrementos que hay de productos, materia, en otros comestibles, otros no, realmente pues obedecen primero un criterio local y también un contexto internacional. En el contexto internacional, ¿qué es lo que se está atribuyendo al alza del aceite? Muchos dicen que es por el conflicto entre Ucrania y Rusia, también los problemas logísticos que hay para importar algunos productos. Implica muchos factores. Recordar que a manera de escala, muchos insumos en la fabricación, en la puesta, o insumos inclusive de transportar productos e importarlo o exportarlo, viene encareciendo determinados regímenes. Recordar que el tema del aceite se viene a aumentar también porque existe en nuestro país un comportamiento a veces de manera no uniforme. ¿En qué sentido? Normalmente utiliza determinados periodos de tiempo para aumentar determinados, valga decir, los productos. Y en este caso, como ha pasado también con el tema del queso, que quedó relativamente alto en comparación a precios anteriores, te encontrás que el aceite no cambia. Pero sí a nivel internacional es porque, sobre todo en Latinoamérica, el producto como tal, el aceite, y entre determinados tipos de calidades y marcas también ha venido aumentando el tema del costo, y eso a veces se refleja en el tema del costo de importación del producto en entrada en determinados países. Obvio, Nicaragua no es la excepción a determinado tipo de criterios. Mencionaba al inicio de esta entrevista que han sido 2 meses o 2 semanas consecutivas que ha aumentado 10 córdobas el precio del litro de aceite. Ya se está cotizando a 85, incluso 90 córdobas. ¿Esto cómo golpea el poder adquisitivo de una familia que incluso puede estar ganando un salario mínimo? Mira, más que también a las familias, que sí trasciende el golpe económico, también trasciende a aquellos lugares que son considerados fritangas, restaurantes o determinados sitios de compra y venta. Eso va a representar que esos negocios tengan que aumentar las tablas de costo o inclusive la cantidad de porción que le va a dar a los comensales. ¿Encarece el servicio al consumidor final entonces? Si no lo encarece, va a ser menos la cantidad. Ahora, si lo ves desde la perspectiva de los hogares, el domicilio, donde está, donde conviví, en efecto, tienes 2 opciones. Tienes que utilizar una medida alterna. Hay gente que cocina con, bueno, por así decirlo, con otras mantecas y sustituyen aceite. U otra opción que también es saludable, es disminuir la carga o la cantidad de aceite que vas a utilizar para determinadas comidas, que es casi imposible que el gallo pinto lo hagas con aceite, el arroz también, a excepción que utilice otros productos que lo van a suplir. Por otro lado, te encontrás que hay productos que indubitablemente tenés que llevar un porcentaje de aceite. Lo que sí el consumidor... Hoy en día el consumidor tiene que tener una visión diferente, Jimmy, y eso para la gente que nos ve, nosotros mismos como usuarios, como tal, tenés que tener una visión de buscar medidas alternativas y analizar los ahorros que puedas tener. A veces no tenemos que ser tan expertos, pero puedes buscar en Google alternativas en el sentido de qué producto sustituye a otro. Claro. Entre las medidas, ¿cuáles se podrían optar? Mencionabas utilizar algún tipo de manteca o reducir la cantidad de aceite que se le agrega a la comida al momento de cocinar. Sí, eso es como la medida inmediata. Claro está de que podés también disminuir otros costos para poder mantener siempre el mismo estándar de aceite, la misma calidad y mantener relativamente el precio, aunque haya aumentado, pero tenés que disminuir tal vez en otros rubros. O hacer alimentos que no necesiten necesariamente de aceite vegetal. Es una alternativa. Pero para eso el usuario tiene que cambiar hasta una visión de los productos alimenticios que va a obtener, que no va a ser de la noche a la mañana. Lo que sí que todas esas medidas alternativas y paliativas van a ayudar económicamente, o van a paliar, o van a ser una oportunidad para que el consumidor se ahorre pesos y centavos. Pues lo que yo quiero decirte es que el consumidor debe cambiar la visión, cómo está llevando
la comida en su casa y cómo está administrando también los productos. Juan Carlos, tenemos una llamada telefónica en estudio. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte, su consulta al tema que estamos abordando? Le escuchamos, díganos. Bueno, se nos cayó la llamada telefónica, pero ¿qué pueden hacer las autoridades de MIFID, de DIPRODEC, otras instancias? Recordemos que a nivel mundial ya hay países que están implementando políticas públicas que beneficien a los consumidores y que no se les vea mermado su poder de compra. Hay opciones, en el caso de Nicaragua, como reducir el impuesto, porque en el caso del aceite, la mayoría de aceite que ingresa al país es importado del exterior. Sí, tenés que ver las tasas tributarias. Ese es como como lo plantea. Medida inmediata, tal vez 15 días, por un mes, porque hay países que están implementando esas medidas paliativas. Sí, puedes ver las tasas tributarias impositivas, por ejemplo, el impuesto selectivo de consumo. Creo que tenemos una llamadita. Bueno, tenemos la llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? El aporte al tema que estamos abordando. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Sí, coméntenos. Buenos días. Coméntenos. Estoy llamando de aquí, Motacepe Norte. Mucho gusto, díganos. Sector Ciudad Sandino. Sí. Ahora, es bien interesante el tema que está tocando. Y ustedes como analistas, ¿qué piensan hacer en ese respecto, verdad? Sí, coméntenos cómo le ha golpeado el incremento de precio del aceite vegetal. Esta semana, ¿cuánto le encontró? Pues la cuarta en la venta vale 20 córdobas. Sí. Sí. Se ha limitado a comprar menos, entonces. De que las empresas privadas tienen que ver, porque ellos son las principales personas que tienen que ver en eso, a medir esto, pues, ¿ya me entiendes? Ok, muchas gracias por su comentario. Lo que te mencionaba, Juan Carlos, la gente quiere acciones inmediatas, que no siga golpeando el bolsillo y que se vea en la realidad que el gobierno o las entidades actúen para evitar un mayor golpe a su economía. Mira, realmente no voy a justificar. Lo que pasa es que como son productos que no tienen una regulación jurídica, la regulación se da en oferta y demanda específicamente. Pero estos productos pagan impuestos al momento de ser importados. La mayoría de los productos pagan impuestos, sobre todo el aceite con impuesto selectivo de consumo. Y recuerda que tiene una tasa progresiva. Lo que sí, como te planteaba, la autoridad gubernamental tiene la posibilidad... El porcentaje del impuesto que se paga anda el 20-35%. No estamos hablando del tema ¿Habría del IVA. opción de reducirlo tal vez el porcentaje a menos? Sí, puede disminuir. Por te decía, y así se tendría un alivio. Sí, puede ser eso o puede ser una medida donde cambies los importadores también y tenés que ver cuál es la banda de precios que se tiene internacionalmente. Lo que pasa es que como Estado, recordar que el Estado no puede inmiscuirse en la relación comercial que tienen los importadores directos versus lo que está haciendo el Estado. Anteriormente eso pasó, y te voy a poner nuevamente el ejemplo, el tema del queso hace poco. El queso se estuvo trabajando, se habló muchas veces, y relativamente el queso sí ha disminuido un poco la carga, que no obviamente tiene una carga tributaria localmente. Realmente el queso quedó todavía un poco alto, o al menos casi con una sintomatología casi relajada en no alteraciones. Lo mismo puede pasar al aceite. La problemática aquí no es solamente el aceite, la problemática aquí es que hay otros productos también que el día de mañana vuelve a disminuir el aceite. Va a valer 10 córdobas menos si vos querés. Aún así el precio queda un poco alto, porque antes compraba inclusive el litro de aceite en 35 córdobas, 33 córdobas, 28 córdobas, hace 2 años y medio promedio. Ahora te encontrás que hay otras realidades económicas y semanalmente vienen casi siendo aumentos. Sí, el Estado puede hacerlo, pero lo que planteo es que el consumidor, mientras no hayan cambios en la política gubernamental en el tema del acceso a los productos y la comida, realmente el consumidor tendrá que, disminuir. Hay gente que se decanta por el pescado frito en Semana Santa, sí, es sabroso, rico, pero si no hay posibilidades económicas, pues que no, o que reduzca la cantidad. Segundo, lo otro es una entrevista, creo, por el mismo medio de comunicación acá, lo que le llaman pescado, que le echan sal o pescado seco. Sí, pescado seco. La cantidad es exacerbante. O sea, el monto es súper grande para poder darse ese gusto. ¿Puedes hacerlo? No lo puedes hacerlo. Entonces, creo que también las familias tienen que aterrizar que cuando no hay posibilidades económicamente, tienen que darle prioridad a la alimentación y los pagos de los colegios de los chavalos. Pero muchos dirían, las autoridades de gobierno tienen una responsabilidad con los ciudadanos de que los productos que se quieran sean accesibles y no a un alto costo.
Completamente. Yo te digo, lo adecuado sería eso, pero te insisto, aquí vengo, antes que despedirme, aquí tenés grupos, hace poco estaban los amigos sindicalistas o también gente que habla de los consumidores, pero al final no tienen ninguna propuesta clara de trabajar un tema que vaya en pro detallado al consumidor. Yo no veo ninguna propuesta de ley que presenten o alternativas adicionales. O sea, un comunicado cualquiera lo hace hoy en día. O sea, yo no veo que se esté trabajando en aras. Y no solamente el Estado, yo te refiero, también es el importador es empresario y también puede ser el Estado. Si no se ponen a trabajar en conjunto, el conciudadano va a seguir pagando de más. Para culminar, lo único que insto a los usuarios es que vayamos cambiando un poco la mentalidad. El nicaragüense realmente tenés que cambiar la mentalidad de eliminar poco a poco esos gastos efímeros, esos gastos que a veces dan que la cerveza el fin de semana, que a cada rato la recarga y todo. Yo no voy a decir que vas a cambiar definitivamente, pero tenés que hacer pasos pequeños, porque también si estás esperanzado de que todo se resuelva a nivel macro, entonces al final, mira el tema de los combustibles, un tema que me gustaría que me invitaran para que hablar el tema de los combustibles y si adecuadamente el gobierno está trabajando en áreas de un subsidio por ahora no ha hecho que aumente los combustibles en 2-3 semanas. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos acá en este segmento y abordar este tema tan importante que es sensible para la población nicaragüense, para las familias, porque ya llevan 2 semanas consecutivas de alza de precios en el litro de aceite. 85 córdobas es prácticamente inaccesible para muchas familias. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia.